no son fáciles, no son fáciles. Esos serían los jefes de las personas independientes y no es, y también hay que tener mucha inteligencia emocional y hemos tocado como la realidad, ¿no? En donde el trabajo hoy en día Bueno, todas las, no Usted es, está o sea, es muy rara la bueno, empresa, todas las, la que, o los jefes, porque yo digo que desgraciadamente la empresa, pues, no es la empresa, sino las personas, hacen como hacen imposible que los trabajadores fluyamos, ¿sí? Entonces, a veces es difícil, o sea, hay que tener uno mucha fuerza de voluntad, pero a la vez, pues uno está de brazos caídos, con desánimo, y eso hace que uno entre como en esa depresión y en esa desconfianza con uno mismo. Entonces, a mí siempre me llamó la atención este curso, profe, y me encanta su forma de ser abierto como es y todo eso, porque pues que la vida es así. Así como usted la está hablando, como dice por ahí, pues a calzón quitado, porque es que esa es la realidad de nosotros, ¿sí? Lo que estamos viviendo y tener herramientas que usted nos enseñe a tener esas herramientas, pues vamos a valorarnos más como personas, ¿sí? Yo he estado precisamente, estoy pasando por algo así parecido y entonces yo siempre, y bueno, yo duro en los trabajos, así me ven pues, y la víctima, ¿no? Lo que hablábamos ahora, y no sé qué, y ¿por qué? Porque uno se siente inseguro de lo que es. Yo no sé, yo en un momento como que dije, no, pero ¿cómo así? Si yo soy buena trabajadora, estoy haciendo esto, haciendo lo otro. Claro, yo tengo errores como todo el mundo, pero tampoco soy tan mala pues como para esto y que lo otro. Entonces, si uno a veces en un trabajo que no fluye, si uno no decide, deciden por uno. Entonces, qué mejor tener estas herramientas para uno estar seguro de uno mismo y tomar decisiones antes de que otras personas lo tomen por uno. Entonces, lo digo por la vida laboral, ¿no? Que en últimas es lo que tenemos en común las personas que estamos acá. Entonces, no sé cla- si eso se resume en lo que usted nos ha querido explicar. claro que sí, muchas gracias por la interpretación, porque mira que, y mencionas algo tan importante, ya te doy la palabra, Diana, no me la vas a bajar. No me vaya a bajar la mano. Mira que tocas algo tan importante y me parece súper chévere que lo resaltes. Y es ese tema de cuánto aguantamos o cuánto aguanta una persona simplemente por dejar que los otros decidan por uno. ¿Cuánto aguantamos en un trabajo esperando a que nos aumenten el salario, a que nos mejoren las condiciones, simplemente por ese miedo a la incertidumbre que hay de, venga, pero es que si yo me quedo sin trabajo, ¿qué pasa? Puta, uno en la vida se tiene que arriesgar. Y si algo nos enseña la vida es precisamente que con necesidad conseguimos las cosas. Yo creo que ninguno de nosotros se quedándose sin trabajo y teniendo que pasar, que pagar las cuentas, teniendo que pagar colegio, útiles escolares, servicios, arriendo, etcétera, se va a quedar en la casa lamentándose, ay, no tengo otro trabajo, la chimba. Yo creo que con la necesidad, pues, puta, vendemos arepas, hacemos empanadas, nos las rebuscamos o de cualquier forma. ¿Cuántos negocios no se han, no se han gestado? Y muchos de los negocios de las empresas grandes que vemos hoy en día como multinacionales empezaron por error. Y yo sé que nos venden la idea ay, sí, es que Microsoft empezó en un garaje, Apple empezó en un garaje, Coca-Cola empezó como un jarabe para la tos, KFC empezó porque el general Sanders
le echó una especie de masa a eso y al pollo y entonces le pareció rico. Tantos negocios han empezado por error y por necesidad, pero nosotros nos acostumbramos, y digo nosotros porque es un comportamiento natural, nos acostumbramos o fuimos educados más bien para estudiar y salir a trabajar, a buscar un empleo. Y nos aguantamos que porque hay que pagar la pensión y que porque hay que pagar y la seguridad social y toda esta vuelta, pero nos aguantamos todo. Hasta que un día nos damos cuenta, algunas personas se dan cuenta que con ese empujón o les falta un empujón para lograr un desarrollo mejor. Que si nos conociéramos y supiéramos el potencial tan doble y puta que tenemos, nos vamos como gorda en tobogán, así como digo yo, y no es nada personal, pero es, nos vamos sin miedo al éxito, como ponis en la pradera, a alcanzar las metas. Entonces es cuestión de eso, de identificar realmente ese potencial y de saber que por dentro somos más fuertes de lo que pensamos y de que no hay que sobrepensar las cosas y no hay que darle vueltas y vueltas al asunto. Pucha, tengo que pagar el celular, la tarjeta de crédito, el crédito del banco, tengo que pagar y no tengo plata. Pues que trabajando como empleado nunca lo vas a lograr. Los millonarios no se hicieron trabajando como empleados, ni siquiera en altos cargos directivos. Todos finalmente son esclavos. Diana, contanos. Buenas noches. Pues me ha parecido muy interesante porque yo me inscribí pensando en mi trabajo. Yo trabajo manejando personal y creía que me iba a servir como herramienta, pero cuando tú hablas de conocerse a sí mismo, yo digo, bueno, yo sufro de fibromialgia, que es una enfermedad totalmente emocional. Entonces como que me pusiste a pensar, bueno, sí, yo tengo que empezar es por mí misma, a trabajar es por mí. Entonces me parece súper interesante que con todo lo que me has dicho ya me has puesto a pensar en cambiar lo que estoy haciendo. Perfecto, súper chévere tocar esas fibras y realmente, no, es que en serio, vea, si algo he aprendido en la vida, y les digo que el último día de clase se van a dar cuenta porque les cuento todo esto, pero no les puedo spoilear, porque si no, entonces no vuelven a clase. Se van a dar cuenta del por qué la gestión de estas emociones nos lleva directamente a mejorar nuestra calidad de vida. Y no es cuestión de decir, mañana ya vamos a estar felices y mañana todo va a ser tranquilidad y felicidad en la vida. No, nos tenemos que dar en la jeta, nos tenemos que dar eh, duro. Tenemos que comer mierda en la vida para poder saber realmente qué es lo que queremos. Yo me he quebrado, nunca le he trabajado a nadie, se los decía en la primera sesión. Nunca le he trabajado a nadie en ninguna empresa. Me he quebrado 4 veces, he quebrado mi empresa 4 veces. Y lo digo con orgullo. ¿Por qué con orgullo? Porque ese momento de la vida me ha enseñado a mí realmente lo que es no tener un solo peso y saber que con necesidad uno tiene el empujón para poder lograr mejores cosas y darle, darle qué? Darle un rumbo nuevo a la vida. Entonces, es eso, es autoconocernos realmente y saber que esa emocionalidad nos lleva a lograr mejores cosas. Tatiana, está indecisa de si habla o no. Contanos. Buenas noches. Oli. No, no tanto eso, pues un poquito, pero también la cuestión del internet también, entonces lo oprimía y lo dejaba, después salí y volví a entrar. Bueno, em, realmente yo vengo en un proceso, voy a tratar de resumir un poquito, yo de todas formas, de la forma familiar y todo, yo de hecho trabajo para una familiar,
y ha sido un poco difícil por muchas críticas, por muchas cosas, por muchos ataques, hasta que una vez creo que Dios me empezó como a sacudir o la vida, no sé, y entonces yo dije, pero yo, ¿por qué estoy aceptando esto si no es verdad? Y entonces venía como esa victimización, ¿no? Y ahorita vengo a tener una bendición muy grande que es que ahora que, bueno, ahorita nace mi hijo recién cumplió 5 años, pero me he venido a enfrentar con la parte de un diagnóstico que es de autismo. Mi hijo tiene autismo de alta personalidad, lo que se conoce como Asperger, pero entonces ha sido un proceso que al principio fue demasiado difícil por muchas cosas, que porque no manejan las emociones, precisamente no manejan las emociones, y empecé a analizar de cómo había sido mi familia. Sí, o sea, mi hijo ha sido mi proceso en todo sentido y creo que esto lo enfrenté y lo empecé a enfrentar era para yo misma mejorar. Ni siquiera es mi hijo el que falla, ¿sí? Creo que para algo me está preparando la vida y entonces empecé a enfrentar eso, todas esas situaciones y como usted mismo dice, lo de todos esos demonios, los empecé a enfrentar y a decirme, bueno, esto sí me pertenece, lo otro no y tengo que mejorar. Ahora estoy en el proceso de que yo digo, no, me tengo que sacudir y puede ser que trabaje mucho con mi familiar, la quiero mucho, pero yo también, entonces, ¿dónde voy a quedar? Si yo estoy luchando es por los sueños y es de mi familiar, pero no son los míos, no son los propios y no es algo que yo esté construyendo para mi hijo. El proceso con mi hijo me ha enseñado muchísimo, tanto en la parte emocional y vengo a comprender, porque hace muchos años conocí a alguien que me decía, el que se deja llevar por las emociones pierde. Siempre acuérdese de mí de eso, me decía, pero yo no lo entendía en ese tiempo. Y te estoy hablando de hace más o menos más de 15 años. El que se deja llevar por las emociones pierde. Y verdad, yo venía estrellándome en muchas cosas y ahorita tengo que comprender por qué me lo decía. Entonces empecé a trabajar en eso, el por qué yo tengo que controlarme no tanto por el otro, sino por mí. Y resulta que empecé a ver ¿qué se puede decir? Mucho resultado positivo. Empecé a darme cuenta de que en últimas no me pertenecía y que la pelea era la otra persona, pero yo no me cargaba. Pero igual sé que me falta y entonces yo dije, no, este curso es apenas porque yo sé que me falta mucho, tanto en conocerme para enfrentar mucho más mis miedos, ¿sí? Y también, digamos, en la parte donde en sí trabaja mi hijo conmigo, el proceso de él, todo lo que tiene en mí. Y resulta que yo me encuentro, digamos, identificándolo a él, identificándome a mí, de cómo me gustaría que me trataran a mí, y así mismo trato a mi hijo. Obviamente me equivoco en muchas cosas, pero entonces ha sido un proceso bellísimo, ¿sí? Y quiero que al nutrirme yo poderlo nutrir a él, porque también yo le ayudo a regularse, a calmarse, y voy identificando qué cosas le causan tranquilidad y aprender de que si en últimas él es neurodiverso y que si tiene movimientos que a él lo tranquilizan, pues que los tenga, ¿sí? Porque igual, por ejemplo, cognitivamente es un niño supremamente maravilloso, ¿sí? Es muy, muy inteligente. Pero entonces no quiero que él cumpla los estándares de nadie como me pasó a mí cuando estaba sardina, ¿sí? Y entonces yo dije, claro, es que todo este modelo que nos enseñaron a nosotros de educación en sí no sirve, no es, porque es que todo va cambiando, entonces me he quedado con los principios de mi casa, pero de resto me ha tocado reestructurarme completamente en la enseñanza a mi hijo, en la crianza, en absolutamente todo, y ha sido muy bonito. Y esto que has todo, o sea, lo que has hablado hoy realmente me abrió muchas malas expectativas, me las amplió muchísimo más y estoy súper contenta porque además sé que se lo voy a poder transmitir a él y a otras mamás que también enfrentan el proceso, ¿no? Claro que sí. Mira que aquí estoy tomando nota, yo he ido tomando nota de lo que vamos hablando. Eh, mencionaste algo muy bacano y es esos estándares de educación. Retomamos el tema y ustedes van a ver a lo largo del curso que yo avanzo y me devuelvo en los temas y esto es un sancocho, mejor dicho, la que no puso cuidado se perdió. Pero es eso, o sea, nos crearon un estándar social y nos vendieron la idea a nivel teológico, a nivel cognitivo, a nivel de todas las esferas, que nosotros tenemos que desarrollarnos para ser aceptados socialmente en diferentes estándares, en diferentes situaciones.
Buscamos siempre la aprobación de, buscamos siempre que nos acepten y que nos validen, pero ¿dónde quedamos nosotros realmente? Mira que, por ejemplo, lo mencionas vos y muchas gracias por compartir esa experiencia. Estoy trabajando con un familiar, estoy trabajando para alguien. Hay algo en el tema de emprendimiento, cuando trabajo áreas de emprendimiento y de comercio, hay algo bien interesante y yo siempre les digo, el mercado natural no sirve de nada. Por ejemplo, cuando estamos creando proyectos de emprendimiento, que empezamos nuestro negocio, el mercado natural no nos sirve de nada, no nos aporta nada. ¿Por qué? Porque la familia y los amigos cercanos son los primeros que nos dicen, ay, venga, pero es que usted para darse a conocer tiene que darme la pruebita. O venga, hágame un descuento. O venga, se lo pago después. ¿Qué me sirve a mí empezar un negocio bajo esas condiciones? Mientras eso pasa, puedo ir a venderle a un desconocido que si le gusta mi producto o servicio, me lo va a comprar de una, no me conoce, corre el riesgo que me diga que no, pero me lo va a comprar de una y voy a tener una experiencia más satisfactoria. ¿Por qué les pongo o les cito este ejemplo? Porque precisamente con ese comportamiento social, con ese nivel de aceptación social que nos vende la sociedad, nos enseñan a creer siempre en otras personas. Nos enseñan a creer que nosotros tenemos que formarnos y trabajar para trabajar de alguien. ¿Por qué? Porque es que el jefe o el que creó esa empresa es el que tiene plata y es el que me puede dar trabajo a mí. Por ejemplo, nos enseñaron que creer en algo superior es lo que hay que hacer. Nos enseñaron que hay que creer todo lo que nos dicen, pero no nos enseñaron a cuestionarnos. No nos enseñaron a creer en nosotros mismos. Y voy a hacer un comentario aquí que va a generar ampolla y lo hago con todo el respeto del mundo. Nos enseñaron a creer en Dios y sé que Dios existe. Sé que hay una energía superior, llámese como se llame, pero no nos enseñaron a creer en nosotros mismos. Resulta que nosotros mismos podemos ser dioses de nuestro mundo, porque finalmente, y si retomamos ese factor clave que nos dice cada cabeza es un mundo, efectivamente, cada cabeza es un mundo. Mi mundo lo controlo yo. Pero ¿quién me dice a mí? Y repito, con el respeto de todo el mundo, de los que todos nos merecemos, ¿quién me dice a mí que lo que está escrito en la Biblia es cierto? Lo leemos. ¿Quién me dice a mí que lo que está escrito en los libros de historia es cierto? Yo no conocí a Simón Bolívar. Creo que ninguno de nosotros lo conocimos, pero nos creemos toda la historia y que fue y el esposo de Manuelita Sáenz y que se atravesó los Andes y libertó yo no sé cuántas naciones. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a creer en eso? ¿Por qué los grandes empresarios multimillonarios que tenemos hoy en día, Elon Musk, Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg y los demás pudieron desarrollar sus negocios, pudieron desarrollar sus empresas? Porque precisamente creyeron en sí mismos. ¿Cuántas veces les dijeron que no? A los Beatles, que creo que a muchos de nosotros nos puede gustar, bueno, a mí no me gustan los Beatles, pero ¿cuántas veces no les dijeron los grupos de guitarra están de salida, eso no va a pegar? Y fueron una de las bandas más importantes de la historia. A la misma Shakira, ¿cuántas veces no le dijeron usted no sirve para cantar porque su voz es horrible? Creyeron en sí mismos, creyeron en sí mismos y es por eso precisamente que
que, que dudamos tanto de nuestras cosas. Miren, María aquí nos está diciendo por el chat del grupo algo muy chévere. Dios está dentro de nosotros. Claro que sí. O sea, está y es una energía y existe. Claro que existe. Existe y nos lleva a hacer muchas cosas, pero tenemos que creérnosla. Nos vendieron la idea, por ejemplo, de la ley de la atracción. Sí, tenemos que visualizar y tenemos que hacer el cheque del $1.000.000 o convertir $1 en $1.000.000 y lo metemos en la billetera y entonces nos vestimos como gerentes y nos miramos al espejo y hacemos que estamos manejando el carro y lo visualizamos y nos llega por arte de magia. Sí, todos somos energía, todos somos capaces de evolucionar las cosas y el universo confluye en materia del beneficio colectivo. Ustedes se han preguntado por qué el 31 de diciembre se, se hace el rito de los deseos. Todos lo hacemos, todos nos empacamos las 12 uvas, llenamos el bolsillo de lentejas, al otro día sacamos las lentejas y hacemos lentejas. Buscamos la papa pelada debajo de la cama, salimos a dar vueltas con la maleta. ¿Saben por qué se hace específicamente en esa fecha? Porque en esa fecha todo el mundo, o sea, todo el planeta está en función de ese manejo energético. ¿Qué pasa? No es que la ley de la atracción, no es que la atracción no funcione, no es que no sirva. Lo que pasa es que tenemos que creernos las cosas. Si yo voy a emprender un negocio, por ejemplo, pero es que será que sí da resultado, pero es que será que esto sí lo compran, pero es que será, pero es que el paro, pero es que yo no sé qué. Y le empiezo a poner todos los peros del mundo. ¿Me va a funcionar? Obviamente no. Y viene algo que decía al inicio alguien de un tema que quería que habláramos y es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva no la debo tener con los demás, la comunicación asertiva la debo tener conmigo mismo. La comunicación asertiva es el elemento que me permite a mí identificar y comunicarme realmente con ese ser interior para poder proyectar. Yo no puedo proyectar algo que no me estoy creyendo. ¿Por qué hay vendedores que venden hasta una loca embarazada? No es porque enreden al cliente, es porque conocen con tanta precisión su producto o su servicio y saben cuál es la propuesta de valor que tienen para ajustarla a las necesidades de su cliente. Y prácticamente sin vender, venden la solución. Pero es por eso, porque conocen, porque saben y se han identificado de su potencial. Porque hay vendedores que por más que le den las bases de datos y por más que le pongan los prospectos de clientes allí, no venden, porque no están hechos para eso. Y es que no todos estamos hechos para todo. En emprendimiento y en filosofía empresarial, cuando dicto esa materia, uso mucho una palabra, una expresión de las tácticas de aguacero, cuando estamos segmentando mercados. ¿Qué es una táctica de aguacero? Es querer apuntarle a todo y decir mi producto lo consume todo el mundo. Mi producto lo consume todo el mundo y entonces a todo el mundo le quiero llegar y lanzo una campaña donde le llego a toda Colombia y llego a toda la gente y no vendo nada. ¿Por qué? Porque es que no estoy focalizado. Lo mismo pasa con mi ser interior. Yo no estoy hecho para caerle bien a todo el mundo. Yo no estoy hecho para vender, para trabajar como vendedor. No estoy hecho para trabajar como administrador. No estoy hecho para llegar a un grupo y caerle bien a todo el mundo. Como se dice vulgarmente, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y no está mal. ¿Qué pasa? Si yo me conozco,
si sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, voy a identificar ese norte claro que tengo para poder llegar y conectar con las personas que realmente me interesan, o no que me interesan, sino con las que me siento bien, con las que me van a enriquecer y con las que realmente voy a sentir un aporte de valor para poder desarrollarme en comunidad. Y miren que hablé tanta mierda para decir que ese comportamiento social, que esa aceptación fue la idea que nos vendieron y por eso es que tenemos tanto desfase a nivel emocional y cognitivo, porque se presentan muchos casos de depresión, intentos de suicidio y, y situaciones de ansiedad, precisamente porque infortunadamente no contamos con el apoyo emocional que nos permita establecer una comunicación efectiva, tanto efectiva como asertiva, para poder expresar todas nuestras necesidades. Eso es lo que nos permite construir relaciones más fuertes y a su vez fortalecer nuestro esquema de salud. Pero ¿por qué pasa eso? Y vuelve la burra al trigo. Hombre, yo no soy depresivo ni soy ansioso, porque sí, no soy, no soy, no intenté hacerme daño porque sí. Una persona no es depresiva porque sí, porque, ay, hoy me quiero deprimir, entonces no quiero salir de la cama. Entonces es porque algo está pasando y algo evolucionó tanto que le afectó su sistema nervioso central. Y ahí es donde viene el tema de la medicación y toda esa vuelta. Tampoco, bueno, y el tema de la depresión y la salud mental tampoco es algo que se deba manejar tan superficialmente y decir, no, es que yo controlo mis emociones, entonces ya mágicamente me curo. No, es un tema de trabajo, de de constancia, de autoconocimiento y de realmente saber dónde es que está, vuelvo y digo, la base del iceberg y la raíz del asunto para poder trabajarlo. Que soy inseguro y soy celoso. ¿Por qué soy inseguro y soy celoso? Ah, porque no confío en mi pareja. Ah, porque es que mi novia habla con otros manes por WhatsApp y todos le escriben y ella no los para. ¿Seguro que no los para? Ah, que es que mi novio, mi pareja mantiene en la calle y llega por la tarde y yo no sé dónde anda. Pero hombre, deje de empelicularse. No se empelicule. No se empelicule. Gestione sus emociones, quiérase usted mismo. Si la persona que está con usted está buscando algo por fuera, pues es porque en la relación no encuentra lo que busca. Y como dice la canción, cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Cuando solo una persona está tirando para un lado y la otra está tirando para el otro, pues ahí no hay nada que hacer. Que ay, que es que yo me siento tan bien con él o con ella y voy a luchar por la relación, pero si la otra persona no quiere luchar, pues, no hay nada que hacer. Pues tenemos que valorarnos. ¿Y por qué pasa eso? Esa dependencia. Porque no me conozco y no sé a dónde quiero llegar. Asimismo, cuando yo gestiono o sea, cuando yo gestiono mis emociones internas, puedo proyectarle a los demás. Hay una frase o una, sí, una frase que nos dicen que no hay que dar sin esperar recibir, ¿no? O no hay que dar para recibir. O bueno, en fin, ustedes me entienden, los dichos míos son así. Hombre, siempre damos esperando recibir algo. Siempre damos esperando recibir algo.
¿Por qué? Porque si damos un regalo a una persona que apreciamos, ¿qué esperamos a cambio? Pues, obviamente, de manera inconsciente, esperamos una retribución emocional, pero no me puedo convertir en esa persona o en ese ser que compra las emociones de los demás, porque todo tiene que ser recíproco. Hasta el momento en el que yo logre gestionar mis emociones, no voy a poder proyectar nada hacia los demás. Y en ese tema, por ejemplo, de las relaciones de pareja, miren que por aquí Patricia nos dice por el chat algo bien interesante, me quedo callado porque estoy leyendo. No tenemos problemas de pareja, tenemos traumas de infancia sin resolver que se reflejan en las parejas que tenemos hoy en día. Totalmente cierto. Y la mayoría de nuestros problemas en la adultez provienen desde la primera y segunda infancia. ¿Por qué? Porque es allí donde nosotros establecemos los parámetros de vida y tenemos todo y abstraemos de manera inconsciente y todo se nos va quedando en el inconsciente todos los comportamientos y lineamientos que vamos a seguir hacia adelante. Bien el tema, recuerden cuando les dije al inicio de la clase, todos nacemos con las mismas habilidades, las mismas cualidades y las mismas capacidades. ¿Qué pasa? Dependiendo del nivel de gestión que tengamos, unos evolucionan más que otros, pero ese no es el problema. O sea, todos tenemos traumas de infancia, todos, absolutamente todos. Unos los ocultamos, otros los expresan más fácil, otros los gestionan, otros se burlan, en fin. Pero ¿qué pasa? Si lo identificamos y vamos a ese tema de autoconocernos y de gestionar, de enfrentarnos a esos demonios, vamos a hallar realmente cuál es la posible solución a esa gestión y, por ejemplo, el por qué soy tan irritable. Hay un tema, hay un tema, antes de meternos a esto, que es chévere el tema de la meditación, Tatiana nos dice por acá, es cierto, a mí me ha tocado ir resolviendo esta parte emocional enfrentarse, vea, enfrentarse no es pelear, enfrentarse no es discutir con los demás, enfrentarse no es darse en la jeta, no es romper relaciones. Enfrentarse es aplicar ese adagio popular, ese refrán que nos dicen los abuelos, que nos han dicho toda la vida, es mejor ponerse colorado un ratico y no pálido toda la vida. Hay que aprender a decir no. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho sí, 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 sí a todo simplemente por llegar a ver a los demás contentos y hemos quedado nosotros en un segundo plano? Cuando ya nos damos cuenta que estamos en la inmunda, ahí sí despertamos. No, tenemos que pararnos en la raya, como le dice vulgarmente, y decir no, no quiero hacer esto, no. Que mi jefe me necesita para el 31 de diciembre, no, no puedo. Ah, es que no le voy a pagar, no me pague, ¿ve? La ley me protege y usted no me puede obligar que lo necesito el fin de semana, tampoco puedo. Agarremos el toro por los cuernos. No está mal decirle a mi mamá, a mi familiar, a mi pareja, decirle no en algo y que levante roncha, es posible. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que expresar lo que no me gusta y a todo no tengo que decirle que sí. Tengo que darme valor como persona. Ahora, tampoco me puedo convertir, es que miren que todo es un condicional y todo es relativo a la situación. Ahora, tampoco me puedo convertir pues en el hinchapelotas de decirle no a todo, de,
de rechazar todo simplemente porque sí, porque me dio la gana. Debo decir no cuando las cosas vayan en contra de lo que yo quiero y ahí sí racionalmente vaya a afectar mi desarrollo como persona. Vamos al tema de lo que les mencionaba hace un momento, el tema de las redes sociales. Consumamos redes sociales, sí, es chévere, eso uno se distrae cuando tiene tiempo, tal, pero no nos fijemos en parámetros de belleza, en parámetros de, de qué, de concepción social, de estatus, de lo que vemos en la pantalla, que las viejas operadas, llegar a ser esos niveles, no, o sea, definamos lo que nosotros queremos. Miren, hace poquito y no sé quién de ustedes se la haya visto, Barbie, no le tenía fe a esa película y me pareció tan bacana. O sea, me pareció tan bacana porque a pesar de que es un comercial larguísimo de Mattel, me parece que resalta muchos elementos chéveres de lo que la mujer ha representado a nivel histórico y el potencial que tiene y lo que puede lograr y que aplica tanto para hombres como para mujeres en ese sentido de lo que la concepción social y de lo que el estándar y el status quo nos ha vendido como idea, porque nos quedamos únicamente en lo que nos plantean y no en lo que queremos. Ahora sí, uno de los mejores elementos para, yo hablo mucha carreta, ¿no? Uno de los mejores elementos para poder lograr una integración plena entre la emocionalidad y la racionalidad es la meditación. ¿Puede ayudarnos a manejar el estrés? Sí. ¿Puede ayudarnos a controlar? Sí. ¿Puede ayudarnos a mejorar la salud? Sí. ¿Por qué? Porque es que a través de la meditación y la relajación podemos canalizar la energía y concentrarnos en, en un objetivo, sabiendo a dónde queremos llegar y dar y lograr una paz interior. No es algo que se logre de la noche a la mañana, no es algo que requiera muchas horas de trabajo. Es algo que con tan solo 5 minutos diarios, en las mañanas o en las noches, en un espacio tranquilo, podemos hacer. En lo que hay muchos tutoriales guiados en YouTube, en Spotify, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a meditar. ¿Para qué? ¿Y para qué nos sirve eso? Para poder darle orientación a esa vida, para poder repetirnos constantemente el factor de quién soy, para dónde voy y qué es lo que me merezco. Volvemos al tema entonces. Miren de todo lo que hemos hablado y cómo se relaciona todo en, en un mismo entorno. El autoconocimiento, la base fundamental de la inteligencia emocional. ¿Por qué es la base fundamental? Porque si yo no sé quién soy, si yo no sé para qué sirve la Coca-Cola, ¿para qué la voy a comprar? Si yo no sé para qué, si yo no sé cómo manejar, ¿para qué voy a comprar un carro? Sí, para que otro lo maneje. ¿Lo voy a disfrutar yo? Voy a depender de otra persona. Si yo no me conozco a mí, ¿cómo voy a poder controlar mis emociones y tomar decisiones efectivas? Porque muchas veces tomamos decisiones pendejas. Y creo que todos en algún momento de la vida tomamos decisiones pendejas. Yo todos los días tomo decisiones pendejas. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no sabemos qué es lo que queremos ni a dónde queremos llegar. Entonces no podemos hacer una autorregulación. Si no nos conocemos, no sabemos qué es lo que nos motiva, porque no sabemos hacia dónde es que queremos llegar.
Entonces, si no sabemos hacia dónde queremos llegar, ¿qué objetivos nos vamos a plantear? Si no nos conocemos, no podemos tener empatía. ¿Por qué no podemos tener empatía? Porque no vamos a saber realmente cómo vamos a trabajar con los demás. En este mismo momento voy a hacer una pausa y les voy a enviar por aquí, por el grupo, la evaluación de la clase antes de que se vuelen. Listo, y la voy a mandar por aquí por el grupo porque alguien me la pidió también por la conversación. Ve por aquí por por el chat. Les agradezco que le califiquen. Es totalmente anónimo, no me voy a dar cuenta quién es. Ahí les dejé un espacito para un mensaje, comentario, observación, cualquier cosa que es importante para poder retroalimentarnos y poder mejorar cada día. Volviendo al cuento. Entonces, no puedo sentir empatía ni puedo ofrecerle a los demás nada de lo que yo quiera, nada de lo que voy a gestionar como persona. Entonces puedo decir, y miren cómo retomo todo lo que he hablado. Miren que puedo hablar mierda, pero me acuerdo de toda la mierda que hablo. Mire, y aquí retomamos el ejercicio de los zapatos. ¿Cuántas veces en muchos talleres de liderazgo en las empresas nos han dicho, ay, pero es que tenemos que ponernos en los zapatos de los demás? Sí, pongámonos en los zapatos de los demás. Pero entonces, al ponernos en los zapatos de los demás, eh, al ponernos en los zapatos de los demás, ¿qué estamos logrando realmente como personas? Listo, yo me puedo poner en los zapatos del otro, sentir cómo sienten los demás, pero entonces si no me conozco yo, voy a llegar al punto de sacrificar mis propias emociones para darle relevancia a los demás. Y viene el tema de las personas, lo que hablaba Tatiana, creo que era hace un momento, o no me acuerdo quién era. Me subvaloro y me aminoro tanto como persona que dejo que los demás decidan por mí. Entonces, miren cómo se conecta todo de bonito en la, en la situación, que estamos logrando que al decir no pueda establecer una diferencia racional con las demás personas sin afectar mis parámetros de vida. Y así entonces puedo desarrollar unas habilidades sociales y construir relaciones positivas para ahí sí trabajar en equipo. Les decía también hace un momento, no puedo llegar a un equipo de trabajo y querer caerle bien a todo el mundo. Así llegue saludando y sonriendo. Vea, si llego saludando y riendo y dándole besos a todo el mundo, siempre va a haber un hijo de puta amargado que va a decir, ¿y este man por qué llega así? Si llego serio, perdón, eso de la pubertad causa traumas. Si llego serio, siempre va a haber uno que dice, ay, pero es que este man tan serio, qué mamera. Entonces, nunca le voy a poder caer bien a todo el mundo, pero si me conozco realmente, sé dónde es que voy a llegar y cómo voy a llegar. Tampoco se trata de eso que nos han dicho, adáptese a las demás situaciones, adáptese a los demás, adáptese. No, yo no me tengo que adaptar y no es por ser ególatra, egocéntrico ni egoísta. No me tengo que adaptar ni ellos se tienen que adaptar a mí. Yo tengo que identificar dónde me voy a relacionar. Ah, que no hago parte de ningún grupo. Listo, entonces tengo que revisarme para, para poder saber realmente dónde está mi, mi elemento crítico y poder ahí sí desarrollar esas habilidades. ¿Por qué? Porque es que siempre vamos a tener que desarrollar habilidades sociales. Mañana vamos a trabajar un poquito con la pirámide de Maslow. Algunos de ustedes lo han trabajado, otros no.
pero es la definición de esas necesidades que tenemos como personas. Y miren que entonces todo parte del autoconocimiento. No tenemos que echarle la culpa a los demás. Los demás no tienen la culpa de lo que nos pasa. Quienes somos responsables, más que tener la culpa, somos nosotros mismos. Si mi relación de pareja se acaba, no es porque mi novia me puso los cachos. Ella me puso los cachos porque no encontró algo dentro de la relación. Si yo logro que mi pareja realmente se sienta cómoda conmigo, pues entonces, ¿qué vamos a tener que buscar por fuera? A mí no me echan del trabajo por ser bueno. En algo la cagué. En algo la cagué para que me tuviera que echar. Y eso pasa por ser dependiente. Mis relaciones con la familia no se acaban porque ellos tengan la culpa. Es porque yo soy insoportable. Es porque a mí no me aguanta nadie. Entonces, dejemos de echarle la culpa a los demás. Es que usted me hizo, es que usted me hizo, es que vení, ¿por qué me lo hiciste? Y no es ponernos en el papel de víctima, es, ay, sí, yo tengo la culpa, me doy golpes de pecho y entonces, y entonces me doy látigo, sino es saber identificarnos, conocernos y hacernos responsables de eso. Hacernos responsables porque es que realmente nosotros tenemos implicación sobre lo que pasa en nuestra vida y nosotros somos los dueños de nuestra vida. ¿Para qué nos va a servir ahora sí para ir cerrando todo este rollo, esta carreta? ¿Para qué nos va a servir la inteligencia emocional en nuestra vida personal? Miren que ya estaba preparado acá. Vamos a tener relaciones más sanas. ¿En qué sentido? En el que al entendernos nosotros mismos, vamos a poder construir relaciones realmente duraderas. Relaciones que realmente le aportan valor. Ustedes no saben las veces que yo la he cagado, literalmente, y aquí sí ya hablo a nivel personal, con mi pareja actual. Y gracias a la gestión de las emociones, de la inteligencia emocional, de todo lo que hemos hecho, hemos logrado empezar a construir una relación sana. Nos va a servir para manejar el estrés. ¿Por qué? Porque es que ya voy a saber cuáles son los temas que me emocionan. Por ejemplo, en el sector por donde yo vivo, pasan todos los días que el de la chatarra, que el de allá, el del aguacate, toda esta gente, hay construcciones adelante, en fin, yo trabajo desde la casa, yo trabajo desde la casa y se presentó la oportunidad de cambiarse de apartamento en la misma zona, pues unas casas más allá. Si yo ya identifiqué que esos elementos me hacen daño y me generan estrés, ¿para qué me voy a pasar yo a tres casas más allá para escucharlos desde más abajo? Entonces, puedo gestionar porque ya sé qué elementos son los que me llevan a generar esos malestares. Y eso finalmente nos va a llevar a un tema de conocernos a nosotros mismos, de saber realmente quiénes somos y para dónde vamos. Cuando trabajemos el, el taller de autoconocimiento, que lo tenemos que trabajar en una de las sesiones bien chévere, nos vamos a dar cuenta de potenciales que realmente no, o sea, no creíamos que teníamos y los teníamos realmente escondidos. Y en el ámbito laboral, ¿para qué nos sirve? Nos va a permitir tener un liderazgo efectivo. Así no seamos cabeza de equipo, o seamos jefes de área, o seamos líderes de proceso,
La inteligencia emocional nos va a permitir convertirnos en líderes de nuestra área. Nos vamos a poder gestionar de una manera más eficiente las emociones del equipo, vamos a poder crear un ambiente de trabajo más agradable y vamos a poder llevar a todo el equipo a tomar decisiones asertivas. ¿Y cómo podemos medir la inteligencia emocional? Hay muchos elementos. A mí el que más me gusta es el de la autoevaluación. Podemos hacer pruebas de inteligencia emocional, que son test, eh, observación de comportamiento, pero a mí, en lo personal, el que más me gusta es el de la autoevaluación. Por eso, desde el inicio de la clase y en todos los cursos lo he hecho, me gusta estar siendo retroalimentado, porque esos son los elementos que le permiten, que te permiten cuando te conoces realmente saber hacia dónde quieres llegar y cómo lo quieres gestionar. Cuando ya desarrollo esa inteligencia emocional, lo puedo llevar a un plano de práctica consciente. Es decir, puedo lograr que esa inteligencia emocional ya no sea del todo inconsciente y me permita ser vulnerable en, en el comportamiento, sino que ya voy a saber realmente cómo orientarlo hacia un esquema realmente útil y poder controlar esas habilidades. Es algo que se va desarrollando con el tiempo a medida que me voy autoconociendo, que me voy autogestionando y que voy generando esa práctica realmente consciente cuando identifico todos mis elementos. En ese momento voy a poder generar empatía, pero la empatía la genero después de que, aquí me quedo desorganizado, perdón, después de que practico la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Escuchar realmente lo que nos están hablando, lo que la otra persona nos está diciendo y darle realmente atención a esa situación. En ese momento, cuando yo escucho a mi interlocutor, a la persona que está conmigo, realmente puedo generar ahí sí empatía porque he reconocido las emociones del otro. Ahí sí ya puedo tratarlas con respeto, con compasión y sentirme identificado con él. Y para terminar, bueno, una serie de ejemplos básicos de dónde o cuáles son las áreas en las que la inteligencia emocional es fundamental. Por ejemplo, en campos de la salud, pues enfermería. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la persona que está disfrutando de nuestro servicio está bien recibida. En los negocios, en todo negocio, debemos tener habilidades para gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con el cliente chicharrón, el cliente pato, el cliente grosero y tenemos que gestionar todas esas emociones de los demás que no dependen y son factores no controlables que no dependen de nosotros. Y finalmente en la educación. ¿Por qué? Porque cuando estamos impartiendo conocimiento tenemos que ser pacientes con todo lo que dicen los demás, saber cómo comportarnos, etcétera, etcétera. Bueno, chicuelas, entonces 8:58, acabamos 2 minuticos antes. Eh, ya aquí podemos ir cerrando. Quiero saber si alguien tiene alguna observación, algún comentario, algún aporte que hacer. No, muchas gracias, profe. Muy interesante la clase. Listo, perfecto. Entonces les voy a dejar subiendo el video de la segunda sesión. En este momento.